La lluvia caía a cántaros contra los ventanales del ático, mientras las luces de Seúl se difuminaban en rayas de acuarela a lo lejos. Kang Min-hyuk, de pie en su despacho en casa, revisaba los informes trimestrales con la misma fría eficiencia que aplicaba a todo en su vida, sin apenas notar la tormenta exterior. A sus 32 años, era exactamente lo que su padre le había preparado para ser: el director ejecutivo perfecto, el heredero ideal, un hombre que anteponía el deber y los negocios a todo lo demás, incluyendo a su esposa, que vivía en la misma casa, pero que bien podría haber sido un fantasma. En la cocina, Yoon Seo-jin estaba de pie junto a la barra preparando la cena, con movimientos prácticos y precisos. Había aprendido durante 5 años de matrimonio exactamente cómo le gustaba la comida a Min-hyuk: filete poco hecho, ensalada sencilla, sin guarniciones innecesarias. Había aprendido muchas cosas en 5 años: a ser invisible cuando él quería silencio, a sonreír en cenas de negocios cuando apenas percibía su presencia, a dormir sola en una cama king size noche tras noche mientras su esposo trabajaba hasta el amanecer en su oficina, a amar a alguien que nunca, ni por un instante, la había amado. A sus 28 años, Seo-jin no se parecía en nada a la chica que había caminado hacia el altar 5 años atrás, llena de esperanza y sueños tranquilos. Esa chica creía que los matrimonios concertados podían convertirse en historias de amor, que la paciencia y la devoción podían conquistar hasta el corazón más frío. Esa chica había sido ingenua. La mujer en la que se había convertido comprendió la verdad. Algunas personas eran simplemente incapaces de amarte, por muy bien que desempeñaras el papel de esposa devota. Puso la mesa para 2, sabiendo que probablemente no saldría de su oficina hasta bien pasada la medianoche, si es que salía. Había preparado esta cena todos los miércoles durante 5 años. Era una de las pocas rutinas que tenían, aunque llamarla rutina implicaba que él aparecía con cierta constancia. Aún así, la preparó. Aún así, esperó. Porque eso era lo que hacía. Esperaba a un hombre que nunca llegaría, anhelaba un afecto que nunca se materializaría, amaba a alguien que la trataba como un mueble especialmente conveniente. «La cena está lista», gritó en voz baja, sin querer molestarlo, pero con la necesidad de cumplir con su deber de esposa. No hubo respuesta. Nunca la hubo. Seo-jin estaba de pie en la puerta de su oficina, observándolo trabajar. Era guapo, de una belleza devastadora, con rasgos afilados y una mirada intensa que hacía que la gente se enderezara instintivamente al verlo. Su cabello oscuro le caía ligeramente sobre la frente y su costoso traje le sentaba a la perfección, entallado para resaltar sus hombros anchos y complexión esbelta. Parecía digno de la portada de una revista de negocios, como ya había sido varias veces. El CEO más codiciado de Corea lo había llamado un titular, aparentemente sin saber o sin importarle que estuviera casado. O tal vez sabían y entendían lo que Seo-jin había aprendido. Un anillo de bodas no hace que un matrimonio sea real. Min-hyuk intentó de nuevo, un poco más alto. «A cenar». Levantó la vista, con una expresión de leve molestia por la interrupción. «Estoy ocupado. Come sin mí». 4 palabras. Era más de lo que solía conseguir. Seo-jin asintió, con su sonrisa ensayada, y regresó al comedor. Se sentó a la mesa puesta para 2 y comió sola, como lo había hecho innumerables veces. El filete estaba en su punto, la ensalada, fresca. Todo estaba en su punto, y no importaba en absoluto. Después de cenar, limpió, guardó su comida en el refrigerador para cuando él decidiera comer y se retiró al dormitorio principal. No para dormir. Había aprendido que permanecer despierta en la oscuridad esperándolo era una tortura, sino para practicar. Sacó su violín del armario, el instrumento que no había tocado en público en 5 años, y pasó los dedos por la madera que le resultaba familiar. Había sido violinista antes del matrimonio. No era famosa, pero sí prometedora. Había actuado con pequeñas orquestas, iba camino de una carrera solista y tenía sueños que no giraban en torno a ser invisible en la vida de nadie. Pero cuando se casó con Min-hyuk, su madre lo dejó claro. Las esposas de los hombres de la familia Kang no trabajaban. Mantenían a sus maridos,
administraban sus hogares y se presentaban en eventos sociales con una elegancia y sumisión adecuadas. Así que Seo-jin había renunciado a su violín, o al menos a tocarlo en público. Seguía tocando por las noches, cuando Min-hyuk estaba encerrado en su oficina, cuando nadie podía oírla expresar su dolor en música. Ahora tocaba una pieza melancólica que armonizaba con la lluvia del exterior, dejando que el arco bailara sobre las cuerdas, creando sonidos que expresaban todo lo que no podía expresar. Soledad, arrepentimiento, la lenta muerte de la esperanza. La música llenó la habitación vacía y por unos instantes volvió a ser alguien. No solo la señora Kang, la esposa trofeo que ni siquiera había logrado ser un trofeo de verdad, sino Yoon Seo-jin, la violinista, la mujer que una vez creyó que su vida estaría llena de música y significado. Cuando terminó, el silencio que siguió se sintió más pesado que antes. Seo-jin guardó el violín y sacó el frasco de pastillas del cajón de su mesita de noche. Llevaba 6 meses tomándolas desde el diagnóstico. Cáncer en estadio 4, inoperable. El médico le había dicho que le quedaba quizás 1 año, quizás menos. Eso fue hace 6 meses, lo que significaba que probablemente le quedaban 6 meses, quizás menos. No se lo había contado a nadie, ni a sus padres, quienes habían concertado este matrimonio creyendo que le daría seguridad y estatus a su hija, ni a los pocos amigos que le quedaban, quienes insistirían en que luchara, buscara tratamiento y se negara a rendirse, y mucho menos a Min-hyuk, quien probablemente ni siquiera se daría cuenta si ella simplemente dejaba de existir algún día. ¿Qué sentido tendría decírselo? ¿Para que se sintiera obligado a fingir ser un marido preocupado ante las cámaras? ¿Para que su madre se preocupara por el escándalo de la muerte de una nuera? No. Seo-jin había decidido que manejaría esto como había manejado todo lo demás en su matrimonio, en silencio, sin causar problemas, haciéndose lo más discreta y discreta posible. Tomaría su medicación, controlaría sus síntomas y cuando llegara el momento, simplemente se escabulliría. Quizás entonces Min-hyuk podría casarse con alguien a quien realmente quisiera, alguien que se pareciera a Lee Dae-un, el primer amor que nunca había superado. Seo-jin sabía de Dae-un desde el principio, no porque Min-hyuk se lo hubiera dicho, él nunca le contaba nada personal, sino porque en su noche de bodas, borracho y amargado, había pronunciado su nombre. Dae-un, susurró con los ojos cerrados, deseando claramente que su novia fuera otra. Seo-jin fingió estar dormida, le hizo creer que no la había oído, se tragó esa humillación junto con todas las que vendrían después. Había conocido toda la historia por boca de la madre de Min-hyuk durante una de sus reuniones mensuales de té, esas sesiones insoportables en las que su suegra la criticaba todo. Min-hyuk estaba enamorado de una chica de su época universitaria, había dicho la señora Kang con naturalidad, como si hablara del tiempo. Lee Dae-un, totalmente incompatible, por supuesto. Su familia no tenía prestigio, ni dinero, ni contactos. Cuando consiguió una beca para estudiar en el extranjero, todos nos sentimos aliviados. Min-hyuk estaba desolado al principio, pero lo superó. O lo habría hecho si le hubiéramos dado más tiempo. Pero los negocios exigían que el matrimonio se produjera cuando se produjera, así que se encogió de hombros como diciendo, así es la vida. Así que Seo-jin lo entendió. Ella era la sustituta, el premio de consolación. La mujer con la que Min-hyuk se había visto obligado a casarse cuando la que realmente amaba se había ido del país. Y durante 5 años había intentado ser suficiente. Había intentado que la viera, la eligiera, tal vez incluso que la amara un poco. Pero no se puede competir con un fantasma, con el recuerdo de un primer amor perfecto que nunca tuvo la oportunidad de volverse complejo o real. La lluvia seguía cayendo. Min-hyuk seguía trabajando. Seo-jin tomó su medicación y se acostó en la gran cama vacía, sabiendo que él no la acompañaría. Esta era su vida. Este era su matrimonio, y en unos 6 meses terminaría, y tal vez eso sería un alivio, para ambos. Lo que Seo-jin no sabía era que todo estaba a punto de cambiar, porque a la mañana siguiente, Lee Dae-un regresó a Seúl tras 7 años en el extranjero,
y su reaparición desencadenaría una serie de acontecimientos que finalmente obligarían a Kang Min-hyuk a ver lo que había estado frente a él todo el tiempo. Desafortunadamente para él, para cuando abriera los ojos, sería demasiado tarde. A la mañana siguiente, Min-hyuk se fue a trabajar antes del amanecer, como siempre, sin despedirse de Seo-jin, quien seguía dormido o fingía estarlo. Había aprendido que era más fácil fingir que dormía que enfrentarse a otra mañana en la que él se marchaba sin decir palabra, sin siquiera mirarla. Escuchó sus pasos, el sonido de su maletín, la puerta al cerrarse, y entonces se quedó sola de nuevo. Se levantó lentamente. El cansancio propio de su enfermedad hacía que cada movimiento le resultara pesado. La medicación la ayudaba, pero también la cansaba, y debía tener cuidado de no mostrar ningún síntoma cuando Min-hyuk estaba cerca, lo que, admitámoslo, no ocurría a menudo. Cumplía su rutina matutina mecánicamente: ducharse, cuidarse la piel, elegir un atuendo elegante pero que no llamara la atención, aplicarse un maquillaje sutil que la hiciera parecer saludable incluso cuando sentía que se moría. Porque eso era lo que estaba haciendo: morir lentamente. Y nadie lo sabía. Su teléfono vibró con un mensaje de su suegra: cena este sábado, vestimenta formal, no avergüences a la familia. Sin saludos, sin cariño, solo una orden. Seo-jin suspiró y respondió con un obediente: sí, madre, allí estaré. Otra actuación. Otra noche junto a Min-hyuk mientras él hacía contactos y ella sonreía con aire ausente, la esposa perfecta y cómplice. Pasó el día haciendo lo de siempre: administrar la casa, reunirse con la ama de llaves, arreglar flores, leer libros que olvidaba en cuanto los terminaba, porque ya nada captaba su atención. Todo se sentía distante, como si observara su vida desde fuera de su cuerpo, como si ya se estuviera convirtiendo en un fantasma. Por la tarde, tenía una cita con el médico. Tomó un taxi, pues no quería molestar al chofer de Min-hyuk, ni arriesgarse a que le preguntaran sobre su destino. El consultorio del oncólogo estaba al otro lado de la ciudad, elegido deliberadamente para estar lejos de cualquier lugar que la familia Kang pudiera frecuentar. «Señora Kang», la saludó el Dr. Park con la amable sonrisa que los médicos usaban cuando la noticia era mala. «¿Cómo se siente?» «Cansado», admitió Seo-jin. «Pero lo consigo». Revisaron los resultados de sus pruebas y la expresión de la doctora Park se tornó más seria. «El cáncer está progresando más rápido de lo que esperábamos. Creo que necesitamos considerar opciones de tratamiento más agresivas. Quimioterapia, posiblemente». «No», dijo Seo-jin con firmeza. «Ya lo hemos hablado. No quiero un tratamiento agresivo. No quiero pasar mis últimos meses enferma por la quimioterapia. Solo quiero seguir como estoy, con dignidad, en silencio. Señora Kang, con el tratamiento, podríamos ganarle más tiempo». «¿Más tiempo para qué?», preguntó Seo-jin, con cierta amabilidad. «¿Seguir viviendo en una casa donde soy invisible? ¿Seguir casada con alguien que desearía que no existiera? Doctor, agradezco su preocupación, pero ya tomé una decisión. Prefiero calidad a cantidad. El tiempo que me quede, quiero aprovecharlo a mi manera». La doctora Park la miró con tanta tristeza que Seo-jin casi se derrumba. Casi le cuenta a alguien la verdad sobre su vida, sobre lo sola que se sentía, sobre cómo morir no le asustaba tanto como seguir viviendo esta vida a medias. Pero se contuvo. Sonrió con su sonrisa practicada y se fue con una nueva receta y un gran pesar. De camino a casa, tomó una decisión impulsiva. Se detuvo en una pequeña cafetería, de esas que solía frecuentar antes de casarse, cuando aún era ella misma. Pidió su café favorito, un latte de vainilla con un toque extra, y se sentó junto a la ventana, observando a la gente vivir sus vidas. Parejas riendo juntas, amigos enfrascados en conversaciones, personas que parecían reales, vivas, conectadas entre sí de maneras que ella había olvidado que eran posibles. Seo-jin, Jun, Seo-jin, levantó la vista, sobresaltada. Un hombre estaba junto a su mesa, familiar, pero cambiado por el tiempo. «¿An Jae-sung?», preguntó reconociendo a su viejo amigo de la escuela de música. «No puedo creer que seas tú», dijo Jae-sung,
con el rostro radiante de felicidad genuina. No te he visto desde... Dios, ¿deben de pasar 5 años? ¿Desde tu boda? Sí, dijo Seo-jin, y la palabra le pesaba. 5 años. Todo su matrimonio, resumido en 2 sílabas. ¿Puedo sentarme?, preguntó Jae-sung, y cuando ella asintió, él se sentó a su lado. Su sonrisa relajada contrastaba con la fría formalidad con la que vivía a diario. Te ves diferente. Sigues siendo hermosa, pero diferente. ¿Estás bien? La pregunta, formulada con tanta sincera preocupación, casi la destrozó. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había preguntado si estaba bien y de verdad quería saber la respuesta? Estoy bien, dijo automáticamente. Solo cansada. ¿Cómo estás? ¿Sigues dando clases? Hablaron durante 1 hora, y Seo-jin sintió algo que no había sentido en años. Ser vista. Jae-sung le contó sobre su trabajo como profesor de música, sobre sus alumnos, sobre la pequeña orquesta que dirigía los fines de semana. Le preguntó por su violín y pareció sinceramente triste cuando ella le dijo que ya no actuaba. Eso es un crimen, dijo. Tenías tanto talento, Seo-jin. El violín era parte de tu alma. ¿Cómo puedes dejar de tocar así como así? El matrimonio requiere sacrificios, dijo, una frase que le habían repetido tantas veces que parecía verdad. No debería requerir que sacrifiques tu alma, dijo Jae-sung en voz baja. Luego, vacilante, preguntó, ¿eres feliz? ¿En tu matrimonio? La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Seo-jin debía mentir. Debía proteger la reputación de Min-hyuk y el apellido Kang. Pero estaba harta de mentir. ¿Y qué importaba? Se estaba muriendo. La verdad ya no podía hacerle daño. No, dijo simplemente. No soy feliz. Creo que no he sido feliz desde el día que dije sí, quiero. El rostro de Jae-sung se llenó de compasión. Lo siento mucho. Recuerdo el día de tu boda. Estabas hermosa, pero... había algo triste en tus ojos. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando, pero no, ¿verdad? No, dijo Seo-jin. No lo eras. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, y entonces Jae-sung dijo, el mes que viene daré un pequeño concierto. Nada del otro mundo. Solo una orquesta comunitaria tocando en un teatro local. ¿Te gustaría considerar tocar con nosotros? ¿Solo una vez? ¿Por los viejos tiempos? El corazón de Seo-jin dio un vuelco al pensarlo. Volver a tocar en público, ser música en lugar de solo esposa, recordar quién era antes de volverse invisible. No sé si puedo... Por favor, piénsalo, dijo Jae-sung sacando una tarjeta. Aquí tienes mi número. Llámame si cambias de opinión. Seo-jin, tienes demasiado talento para desaparecer sin más. Aunque solo sea un concierto, mereces que te recuerden. Tras su partida, Seo-jin se sentó con la tarjeta en la mano, sintiendo algo peligroso agitarse en su pecho. Esperanza, rebelión, el deseo de hacer algo por sí misma, solo una vez, antes de que llegara el fin. Guardó la tarjeta en su bolso y terminó su café. Y por primera vez en 5 años, sintió que tal vez, solo tal vez, seguía viva. Esa noche, cuando Min-hyuk llegó a casa, lo cual era inusual, ya que rara vez llegaba antes de la medianoche, encontró a Seo-jin en la sala, leyendo. Apenas la miró, dirigiéndose directamente a su oficina, pero entonces sonó su teléfono. Ella oyó su voz desde el pasillo, aguda por la sorpresa. «Daeun, ¿ya volviste a Seúl? ¿Cuándo?» «Sí, claro que quiero verte. ¿Mañana? Perfecto. Haré tiempo». Las manos de Seo-jin se apretaron sobre su libro. Lee Da-eun. El fantasma que atormentaba su matrimonio había regresado, y por el tono de voz de Min-hyuk, ansioso, cálido, más vivo que nunca, Seo-jin supo que cualquier frágil pretensión que su matrimonio hubiera mantenido estaba a punto de desmoronarse por completo. Debería sentirse celosa, enojada, herida, pero en cambio sintió algo más, una extraña claridad. Min-hyuk nunca la amaría porque nunca había dejado de amar a otra persona. Y en lugar de continuar con esta farsa, en lugar de pasar los últimos meses fingiendo ser la esposa de un hombre que deseaba que no existiera, tal vez era hora de dejarlo ir.
Esa noche, sin poder dormir, Seo-jin sacó el cuaderno donde había estado escribiendo un diario, anotando todos los pensamientos que nunca podría expresar en voz alta. Lo había empezado un año después de casarse, cuando la soledad se había vuelto insoportable. 5 cuadernos ahora, llenos de su dolor, sus observaciones, su esperanza que se desvanecía lentamente. Pasó a una página en blanco y escribió: «Lo he decidido. Voy a pedir el divorcio. No porque esté enfadada. No por Dae-un, aunque su regreso facilita la sincronización, sino porque merezco pasar el tiempo que me quede siendo algo más que invisible. Merece morir como Yoon Seo-jin, la violinista, la mujer que amaba la música, no como la señora Kang, la esposa que nunca fue amada. Min-hyuk se sentirá aliviado. Su madre se escandalizará, pero se recuperará. Y yo por fin seré libre, aunque la libertad solo dure unos meses». Cerró el cuaderno y respiró hondo. Mañana empezaría a planear. Buscaría un abogado, resolvería la logística, se armaría de valor, y luego le pediría el divorcio a Kang Min-hyuk. Le daría la libertad de perseguir a su primer amor, y a cambio, recuperaría lo que le quedara de sí misma. Fue aterrador, fue liberador, y hacía tiempo que debía haberse hecho. A la mañana siguiente, Min-hyuk volvió a salir temprano, pero esta vez Seo-jin notó algo diferente. Había cuidado su apariencia con esmero, luciendo su mejor traje, cuya colonia reconoció como la cara que guardaba para ocasiones importantes. Iba a ver a Dae-un, su primer amor, la mujer con la que realmente había querido casarse. Después de que él se fuera, Seo-jin se sentó a la mesa con su desayuno intacto e hizo una llamada que llevaba años posponiendo. «Hola, necesito programar una consulta con un abogado de divorcios». El proceso fue sorprendentemente sencillo. La abogada, una mujer perspicaz llamada Kim Mi-ra, escuchó la situación de Seo-jin sin juzgarla. «¿Tiene motivos para divorciarse?», preguntó. «¿Infidelidad? ¿Maltrato?» «Negligencia», dijo Seo-jin en voz baja. «Abandono emocional. 5 años de invisibilidad en mi propio matrimonio. ¿Es suficiente?». El abogado Kim la miró con comprensión. «En Corea, sí, sobre todo si podemos documentar un patrón de comportamiento. ¿Tiene alguna prueba? ¿Mensajes de texto? ¿Testigos? ¿Algo que demuestre que el matrimonio se rompió?». Seo-jin pensó en los 5 cuadernos llenos de sus observaciones, su dolor, la documentación de cada cena solitaria, cada viaje de negocios donde él nunca la llamó, cada reunión familiar donde habló con todos menos con ella. «Sí», dijo, «tengo pruebas». «Bien, ahora sobre los bienes. La familia Kang es adinerada. Tendrás derecho a...». «No quiero dinero», interrumpió Seo-jin. «No quiero nada más que mi libertad. Que se quede con todo. Yo solo quiero irme». El abogado Kim arqueó una ceja. «Señora Kang, entiendo que está herida, pero merece una compensación. Lleva 5 años casada. Según la ley coreana». «Me muero», dijo Seo-jin con voz neutra, y las palabras quedaron suspendidas en el aire. «Me quedan quizás 6 meses. No necesito dinero, ni propiedades, ni venganza. Solo necesito dedicar el tiempo que me quede a mí misma, no a su esposa». La profesionalidad de la abogada Kim se quebró levemente, y la compasión inundó su rostro. «Lo siento mucho. ¿Lo sabe su esposo?». «No, y no quiero que lo sepa. Solo se quedará por obligación y no lo soporto. Prefiero que piense que lo dejo por razones comunes, por diferencias irreconciliables, lo que sea, no porque esté enferma. Eso es notablemente altruista de tu parte. La mayoría de la gente en tu situación lo usaría como palanca». Seo-jin sonrió con tristeza. «Llevo 5 años amando a alguien que no me corresponde. No quiero que su compasión sea mi última experiencia matrimonial. Quiero irme con dignidad». Hablaron del proceso, el cronograma y los documentos que Seo-jin necesitaría. Presentaría la documentación, solicitaría un divorcio amistoso y no aceptaría nada del acuerdo. Dado que no había hijos y que no pedía nada, el abogado Kim estimó que podría concretarse con relativa rapidez si Min-hyuk aceptaba. «¿Cuándo quieres decírselo?»,
preguntó el abogado Kim. Seo-jin lo pensó. Pronto, esta semana quizá, antes de que pierda el control. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Min-hyuk esperaba en un café de lujo a Lee Dae-un. Su corazón latía con fuerza como no lo había hecho en años. La anticipación y el nerviosismo se mezclaban en una mezcla electrizante. Amaba a esta mujer desde la universidad y había planeado proponerle matrimonio antes de que se fuera a su beca en el extranjero. Cuando ella se despidió, eligiendo su carrera por encima de su relación, él quedó destrozado. Su madre se aprovechó de su desamor, presionando para que el acuerdo con la familia Yoon saliera adelante, insistiendo en que el matrimonio lo ayudaría a seguir adelante. Pero nunca había superado su vida. Durante 5 años, había vivido la vida matrimonial sin más, mientras su corazón permanecía congelado en aquel momento de hacía 7 años, cuando Dae-un le dijo: «Lo siento, Min-hyuk, pero tengo que elegir yo mismo». La había admirado por ello incluso cuando lo destrozaba, y ahora ella había regresado. Min-hyuk levantó la vista y allí estaba. Lee Dae-un apenas había cambiado en 7 años, aún hermosa con su estilo sofisticado y porte seguro. Se había cortado el pelo, vestía ropa de diseñador y se comportaba con la seguridad de quien ha conquistado el mundo. Parecía exitosa, feliz, completa. «Dae-un», dijo poniéndose de pie con la voz entrecortada. «Te ves increíble». «Tú también», dijo abrazándolo brevemente. «Me han dicho que ahora eres director ejecutivo. Tu padre debe estar orgulloso». Se sentaron y hubo un momento de silencio incómodo. 7 años de separación crearon una brecha que la charla trivial no podía salvar. Entonces Dae-un sonrió. «Es extraño, ¿verdad? Antes podíamos hablar durante horas». «Éramos personas distintas entonces», dijo Min-hyuk. «Jóvenes, idealistas». «Tú eras idealista, yo era ambiciosa», dijo Dae-un riendo. «Me alegra que te vaya bien. Oí que te casaste. ¿Cómo es eso?». La pregunta lo pilló desprevenido. Se había preparado para muchos temas de conversación, pero no para este. «Está bien, es complicado. Ya sabes cómo son los matrimonios concertados». «La verdad es que no. Nunca me he casado. Ni siquiera he estado cerca». Dae-un removió el café sin mirarlo a los ojos. «Por eso quería verte, Min-hyuk. He estado pensando mucho en nosotros últimamente, en la decisión que tomé hace 7 años». A Min-hyuk le dio un vuelco el corazón. «¿Qué pasa?». «Me pregunto si cometí un error», dijo Dae-un en voz baja. «Elegí mi carrera por encima de ti, por encima de nosotros. Y he tenido una carrera increíble. Soy vicepresidenta de marketing de una importante empresa internacional. He viajado por todo el mundo. He logrado todo lo que me propuse. Pero Min-hyuk, no soy feliz. Tengo éxito, pero estoy sola. Y no dejo de pensar en la vida que podría haber tenido si hubiera elegido otra cosa». No sabía qué decir. Durante 5 años, había fantaseado con este momento, con Dae-un arrepintiéndose de su decisión, con la posibilidad de que volvieran a estar juntos. Pero ahora que estaba sucediendo, solo podía pensar en Seo-jin, su esposa, la mujer a la que apenas conocía, con la que apenas hablaba, a la que apenas reconocía. ¿Por qué estaba pensando en ella ahora? «Min-hyuk», instó Dae-un, «di algo». «No sé qué decir», admitió. «Durante años deseé precisamente esto, que volvieras, que tuviéramos otra oportunidad. Pero ahora es complicado. Estoy casado». «Por desgracia, según tengo entendido», dijo Dae-un. «Investigué un poco antes de contactarte. Tu matrimonio no es exactamente un secreto, pero tampoco lo es que sea puramente de negocios. Tú y tu esposa nunca se hacen fotos juntos, a menos que sea necesario para eventos familiares. No llevas el anillo de bodas. Sigues viviendo como un soltero. No es un matrimonio de verdad, Min-hyuk». Quería discutir, pero ella tenía razón. Su matrimonio con Seo-jin era real solo en el papel. Compartían una casa, pero no una vida. Ni siquiera recordaba la última vez que habían tenido una conversación seria. La última vez que le había preguntado cómo estaba o qué quería. Ella simplemente estaba allí, parte del trasfondo de su vida.
como muebles caros en los que nunca se fijaba. «Sigue siendo un matrimonio», dijo Min-hyuk con voz débil. «Hay obligaciones, expectativas familiares». «¿Cuándo te han importado las expectativas familiares?», lo desafió Da-eun. El Min-hyuk que conocí quería elegir su propio camino. Quería casarse por amor, no por obligación. ¿Qué le pasó a ese hombre? «Creció», dijo Min-hyuk, pero incluso para él mismo, sonó como una excusa débil. Aceptó la realidad. Hablaron durante otra hora, recordando sus días universitarios, poniéndose al día con amigos en común, sorteando con cuidado la verdadera pregunta que se cernía sobre ellos. ¿Aún había una oportunidad para ellos? Min-hyuk salió de la reunión confundido e inquieto. Había pasado 5 años creyendo que si Da-eun alguna vez regresaba, lo dejaría todo por ella. Pero ahora que estaba allí, ahora que insinuaba que reavivaría lo que habían tenido, se encontró dudando. ¿Por qué? Regresó a la oficina e intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente seguía divagando. Al rostro de Da-eun, al otro lado de la mesa del café, a su insinuación de que su matrimonio no era real, a la incómoda comprensión de que tenía razón, su matrimonio era una farsa. ¿Pero era culpa de Seo-jin? Ella lo había intentado, pensó al principio. Había intentado conversar, conectar. Él había sido quien la había rechazado, quien se había refugiado en el trabajo, quien le había dejado claro que no le interesaba una relación de verdad. Por primera vez se preguntó por ella. ¿Cómo sería su vida, casada con alguien que la ignoraba? Si era feliz, si se sentía sola o simplemente resignada. ¿Quién era ella más allá del papel de Semyome Honora? Kang, que su madre le había enseñado a interpretar, no recordaba la última vez que le había hecho una pregunta personal. No recordaba si tenía aficiones, amigos o sueños. Era una desconocida que vivía en su casa, y él nunca se había molestado en conocerla. Darse cuenta debería haberle parecido una justificación. El matrimonio no tenía sentido, así que perseguir a Da-eun no sería traicionar nada real. Pero en cambio, se sintió como una vergüenza. Como si hubiera fracasado en algo importante sin siquiera intentarlo. Cuando Min-hyuk finalmente llegó a casa esa noche, más temprano de lo habitual, alrededor de las 10, encontró a Seo-jin en la sala. Estaba elegantemente vestida, como si lo hubiera estado esperando, y había algo diferente en su expresión. No la habitual neutralidad cautelosa, sino algo más decidido. «Min-hyuk», dijo ella poniéndose de pie. «Tenemos que hablar». Algo en su tono lo inquietó. «¿Puede esperar? He tenido un día muy largo». «No», dijo ella con firmeza, y él se sobresaltó por la firmeza de su voz. «No puede esperar. Llevo 5 años esperando. Ya no aguanto más». Se sentó lentamente, repentinamente nervioso. «¿Qué pasa?» Seo-jin respiró hondo y notó que le temblaban un poco las manos. «Quiero el divorcio». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Min-hyuk la miró fijamente, procesándola. «¿Qué?» «El divorcio», repitió Seo-jin con voz más firme. «Quiero terminar nuestro matrimonio. Ya he consultado con un abogado. Estoy lista para presentar los papeles. No quiero dinero ni propiedades ni nada complicado. Solo quiero salir». Min-hyuk se sintió como si lo hubiera atropellado un camión. «¿De dónde viene esto? ¿Pasó algo?» Seo-jin rió con amargura. ¿Pasó algo? Min-hyuk, no ha pasado nada. Ese es el problema. Llevamos 5 años casados y no ha pasado nada. Somos 2 desconocidos que comparten domicilio. No me quieres. Nunca me has querido. Estoy harta de fingir que es aceptable. Nunca te he maltratado, empezó. No, no lo has hecho, asintió Seo-jin. Has sido perfectamente civilizado, perfectamente educado, perfectamente indiferente. ¿Sabes cuántas conversaciones de verdad hemos tenido en 5 años? ¿Puedes decirme algo que sepas de mí? ¿Mi color favorito? ¿Mi cumpleaños? ¿Qué hago todo el día mientras estás en el trabajo? ¿Lo que sea? Abrió la boca y la volvió a cerrar. No podía responder a ninguna de esas preguntas. No tenía ni idea. Eso pensé, dijo Seo-jin. No estoy enfadado, Min-hyuk. Simplemente ya no quiero más. Ya no quiero ser invisible. Ya no quiero vivir a medias.
Merezco más que esto, y sinceramente, tú también. Deberías estar con alguien con quien realmente quieras estar. ¿Hay alguien más?, preguntó Min-hyuk, y se sorprendió al descubrir que la pregunta salió más aguda de lo que pretendía. ¿De eso se trata? No, dijo Seo-jin. No hay nadie más. Se trata de que finalmente me elegí a mí misma en lugar de un matrimonio que nunca fue real. Nos estoy haciendo un favor a ambos. Min-hyuk se levantó, paseándose. Su mente estaba acelerada. Esa mañana había estado con Da-eun, pensando si podría encontrar la manera de estar con ella. Y ahora su esposa, el obstáculo en el que apenas había pensado, se eliminaba de la ecuación. Debería sentirse aliviado, incluso agradecido. Esto lo resolvía todo. Entonces, ¿por qué se sentía enfermo? Esto es repentino, dijo. ¿Podemos al menos hablar de ello? ¿Averiguar qué está pasando realmente? Lo que realmente pasa es que he desperdiciado 5 años de mi vida estando casada con alguien que desearía que no existiera, dijo Seo-jin, y no quiero desperdiciar el tiempo que me queda. Había algo extraño en esa frase, el tiempo que me quede. Pero antes de que Min-hyuk pudiera cuestionarlo, Seo-jin continuó. Haré que se preparen los papeles esta semana. No pido nada. Puedes decirle a tu familia lo que quieras, que soy inestable, que te fui infiel, lo que sea que proteja tu reputación. Me da igual, solo quiero ser libre. Se giró para irse, dirigiéndose al dormitorio, y Min-hyuk se encontró llamándola. Espera, Seo-jin, espera. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Qué cambió? Seo-jin guardó silencio un buen rato. Entonces dijo, tan suavemente que casi no la oyó. Finalmente me di cuenta de que esperar que algún día me quisieras me estaba matando. Y ya no quiero morir por alguien que ni siquiera me ve. Entró en la habitación y cerró la puerta, dejando a Min-hyuk solo en la sala, con el mundo patas arriba. Su esposa quería el divorcio. Da-eun quería reavivar su relación. Debería ser feliz. Esto era lo que había deseado, ¿no? Liberarse de este matrimonio arreglado, tener una oportunidad con la mujer que realmente había amado. Pero solo podía pensar en el rostro de Seo-jin cuando dijo que ya no quería morir por él. El dolor en su voz, el temblor en sus manos incluso al defenderse. Durante 5 años, apenas la había mirado. Y ahora que se alejaba, de repente, estaba desesperadamente consciente de ella. No tenía sentido, no la amaba, apenas la conocía. Pero la idea de que se fuera, de que fuera libre para encontrar a alguien que realmente la apreciara, lo llenaba de una sensación incómoda, parecida al pánico. Min-hyuk pasó la noche en su oficina, sin poder trabajar, sin poder pensar con claridad. Al amanecer, tomó una decisión. Hablaría de nuevo con Seo-jin, intentaría comprender qué estaba pasando realmente. Llevaban 5 años casados. Sin duda, se debían el uno al otro al menos intentar arreglar las cosas antes de echarlo todo a perder. No estaba listo para dejarla ir. Todavía no. No sin entender por qué eso lo aterrorizaba tanto. A la mañana siguiente, Min-hyuk se despertó en el sofá de su oficina, desorientado y exhausto. Apenas había dormido, dándole vueltas a todo lo que Seo-jin le había dicho. Cuando por fin salió, ella ya estaba levantada, vestida elegantemente como siempre, preparando el desayuno en la cocina como si nada hubiera pasado. Seo-jin, dijo con la voz ronca por la falta de sueño. Sobre lo de anoche, no hay nada que discutir, dijo con calma sin mirarlo. Ya tomé una decisión. El abogado se pondrá en contacto con el suyo esta semana. Todo se gestionará con profesionalismo y rapidez. No quiero el divorcio, dijo Min-hyuk, y al pronunciar las palabras, se dio cuenta de que hablaba en serio. Creo que deberíamos intentar mejorar nuestro matrimonio. Quizás ir a terapia. Tomarnos un tiempo para conocernos de verdad. Seo-jin finalmente se giró para mirarlo, y su expresión era indescifrable. ¿Por qué? ¿Por qué?, repitió Min-hyuk, confundido por la pregunta. Sí, ¿por qué? ¿Por qué de repente te importa nuestro matrimonio ahora, si lo has ignorado durante 5 años? ¿Qué cambió entre ayer por la mañana y esta mañana? A Min-hyuk le costó responder, porque la verdad era complicada, porque el regreso de Da-eun
Le había hecho reflexionar sobre decisiones y arrepentimientos, porque ver a Seo Jin defenderse le había hecho verla como persona por primera vez, porque la idea de su partida lo aterrorizaba de una manera que no comprendía. «Me doy cuenta de que he sido un marido terrible», dijo finalmente, «y quiero una oportunidad para mejorar». «No», dijo simplemente Seo Jin. «¿No?» Min Hyuk se quedó atónito. Esperaba resistencia, quizá enojo, pero no esta negativa serena. «No», repitió Seo Jin. «Min Hyuk, no puedes ignorarme durante 5 años y luego, de repente, decidir que quieres intentar cuando te convenga. No soy un proyecto que puedas arreglar cuando tengas tiempo libre. Soy una persona, y esta persona está acabada». «Estás siendo irrazonable», dijo Min Hyuk, con la frustración reflejada en su voz. «Los matrimonios requieren esfuerzo. Estoy dispuesto a esforzarme ahora mismo». «Ahora», dijo Seo Jin, enfatizando la palabra. «Cuando me voy. No en el primer año, cuando lo intentaba. No en el tercer año, cuando aún tenía esperanzas. Ahora, cuando por fin he encontrado la fuerza para irme». ¿Sabes lo insultante que es eso? Ella pasó junto a él hacia la puerta y Min Hyuk se encontró agarrándola del brazo. «Por favor, solo dame una oportunidad». Seo Jin bajó la mirada hacia la mano que él tenía en su brazo y luego volvió a mirarlo a la cara. «¿Por qué?», preguntó de nuevo. «Dame una buena razón por la que debería quedarme. Y no puede ser por deber, obligación o reputación familiar. Dime una razón que tenga que ver conmigo, con nosotros, con sentimientos reales». Min Hyuk abrió la boca y se encontró sin respuesta. No podía decir que la amaba porque no la amaba. No podía decir que quería construir una vida con ella porque había pasado 5 años evitando precisamente eso. Solo sentía una vaga sensación de pánico ante la idea de que se fuera, y eso no era suficiente. Seo Jin vio la respuesta en su silencio. Le quitó la mano del brazo con cuidado. «Eso pensé. Suéltame, Min Hyuk, por el bien de ambos». Después de que ella se fuera, Min Hyuk se quedó en el ático vacío sintiendo que el suelo se le había movido. Llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo, algo que nunca hacía, y pasó el día intentando comprender sus reacciones. No dejaba de sacar el móvil para escribirle a Daeun, para decirle que su matrimonio se acababa y que podían explorar la posibilidad de reavivar su relación. Pero cada vez que empezaba a escribir, se detenía, porque algo no andaba bien. Si de verdad amaba a Daeun como había creído durante 7 años, ¿por qué no estaba extasiado con este divorcio? ¿Por qué la tranquila determinación de Seo Jin de irse lo llenaba de pavor? Se encontró caminando por el ático, observándolo detenidamente por primera vez en años. En el dormitorio, notó cosas a las que nunca antes había prestado atención. El lado del armario de Seo Jin, impecablemente organizado, lleno de elegantes vestidos y zapatos que usaba para las reuniones familiares a las que él la arrastraba. Su mesita de noche, con un libro encima. Lo cogió y vio que era una colección de poesía en coreano e inglés. Había marcapáginas por todas partes, pasajes subrayados. Nunca había sabido que le gustara la poesía. En un rincón del armario, parcialmente oculto, había un estuche de violín. Min Hyuk lo sacó, sorprendido. No tenía ni idea de que Seo Jin tocara el violín. Abrió el estuche y encontró un instrumento precioso, bien cuidado, claramente apreciado. Junto a él había una partitura, con páginas llenas de notas a lápiz y marcas de digitación. No era un instrumento decorativo, era algo que ella tocaba con frecuencia. ¿Cómo no lo sabía? ¿Cómo había vivido con alguien durante 5 años sin saber algo tan fundamental sobre él? Siguió explorando, sintiéndose como un intruso en su propia casa. En el cajón de su mesita de noche encontró cuadernos. 5 de ellos, encuadernados en cuero, claramente eran algún tipo de diario. Min Hyuk sabía que no debía leerlos. Eran privados, personales. Pero necesitaba entender qué había llevado a Seo Jin a ese punto. Necesitaba saber quién era realmente su esposa. Abrió el primer diario, fechado a los 6 meses de matrimonio. La primera entrada le provocó una opresión en el pecho. Hoy cumplimos 6 meses. Preparé su cena favorita y le compré un regalito, unos gemelos con sus iniciales grabadas. Esperé hasta la medianoche, pero no volvió.
Sé que estaba en la oficina. Siempre está en la oficina. Cuando lo llamé para preguntarle si estaba bien, parecía molesto porque lo había molestado. Creo que ni siquiera recordaba qué día era. Guardé el regalo. Quizás el año que viene. Min-hyuk pasó las páginas, cada entrada como un cuchillo en el corazón. Lo vi sonreír hoy. Una sonrisa de verdad, de esas que se le reflejan en los ojos. Pero no era para mí. Estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente un socio. Me pregunto qué habría hecho falta para que me sonriera así. Su madre me dijo hoy que soy demasiado emotiva, demasiado evidente en mis afectos. Dijo que una esposa de verdad debería ser más comedida, más digna. No sé cómo ser más comedida de lo que ya soy. Apenas le hablo, apenas lo toco, apenas existo en su presencia. ¿Cuánto más invisible puedo volverme? Esta noche toqué el violín después de que se durmiera en su oficina. Es el único momento en el que me siento yo misma. Cuando toco, no soy la señora Kang, la esposa fracasada. Solo soy Seo-jin, la música. Ojalá pudiera vivir con esa sensación. Hoy se cumplen 3 años. Me regaló un collar de diamantes, caro e impersonal. Algo que probablemente eligió su secretaria. Le di las gracias. Asintió y volvió a su ordenador. Quise gritar, ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Estoy aquí! Pero simplemente sonreí y guardé el collar. Nunca lo usaré. Página tras página de soledad, de pequeñas esperanzas frustradas, de Seo-jin renunciando lentamente a su matrimonio mientras intentaba mantener su dignidad. Min-hyuk leyó hasta llegar a la entrada más reciente de hace 2 días. Ya lo he decidido. Voy a pedir el divorcio. No porque esté enfadada, aunque tengo todo el derecho a estarlo. No por Dae-un, aunque su regreso facilita el momento. Sino porque me estoy muriendo y no quiero morir como alguien que no soy. Me quedan quizás 6 meses. Quiero pasarlos como Yoon Seo-jin, no como la señora Kang. Quiero volver a tocar el violín. Quiero sentirme viva antes de morir. Min-hyuk se sentirá aliviada. Y yo por fin seré libre. Min-hyuk leyó la entrada 3 veces con manos temblorosas. Se está muriendo. Seo-jin se estaba muriendo. La frase, el tiempo que me quede, de repente cobró un sentido terrible. ¿Cuánto tiempo llevaba enferma? ¿De qué gravedad era? ¿Y por qué no se lo había dicho? Pero incluso mientras se hacía esa pregunta, sabía la respuesta. Porque ella sabía que no le importaba. Porque decírselo solo crearía una obligación sin afecto. Porque ella tenía la dignidad suficiente para no usar su enfermedad para obligarlo a fingir que era un marido preocupado. Se sentó en el suelo del dormitorio, rodeado de la evidencia de una vida que nunca se había molestado en notar, y sintió que algo se rompía en su interior. Seo-jin no lo dejaba porque fuera difícil o exigente. Se iba porque se moría, y quería pasar sus últimos meses siendo ella misma, no como la esposa invisible de un hombre que nunca la había amado. Y lo peor era que tenía razón al irse. Él no le había dado nada. Ni amor, ni compañía, ni reconocimiento de su existencia. La había tratado como un mueble, como una obligación que cumplía pagando facturas y asistiendo a las cenas familiares. Había desperdiciado 5 años de su vida, y ahora ya no le quedaba tiempo suficiente para perder. Min-hyuk llamó a la oficina de la abogada Kim Mi-ra, haciéndose pasar por el esposo de Seo-jin y exigiendo información sobre su estado de salud. La recepcionista se negó a darle ninguna información, alegando leyes de privacidad. Intentó llamar a Seo-jin directamente, pero ella no contestó. Necesitaba hablar con ella, necesitaba entender qué estaba pasando, necesitaba... ¿Qué? ¿Disculparse? ¿Solucionarlo? Era demasiado tarde para reparar 5 años de negligencia. Cuando Seo-jin llegó a casa esa noche, había estado en una cita con el médico. Como él se enteraría más tarde, Min-hyuk la estaba esperando en la sala de estar, con los diarios extendidos sobre la mesa de café. Los vio de inmediato y palideció. «Lis mis diarios». «Lo siento», dijo Min-hyuk. «Sé que no debía haberlo hecho. Pero Seo-jin, estás enfermo. Te estás muriendo. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque no es asunto tuyo», dijo con frialdad. «Esos diarios eran privados. Eres mi esposa». «En teoría», interrumpió Seo-jin. «Soy tu esposa solo en teoría. Lo dejaste claro cada día de nuestro matrimonio. Mi estado de salud no te incumbe».
Claro que es mi problema. Seo-jin, ¿cómo puedes afrontar algo así tú solo? Llevo 5 años sola, dijo en voz baja. Estar enferma no cambia eso. De hecho, lo deja más claro. No quiero pasar mis últimos meses siendo compadecida por alguien que nunca me quiso. Prefiero estar sola de verdad que sola a tu lado. Las palabras golpearon a Min-hyuk como golpes físicos. Puedo ayudar. Podemos conseguir los mejores médicos, el mejor tratamiento. No quiero tratamiento, dijo Seo-jin. He tomado mi decisión. Quiero calidad de vida antes que cantidad. Quiero hacer cosas que nunca he hecho, ser la persona que solía ser. Y no puedo hacerlo siendo tu esposa. Min-hyuk se levantó, desesperado. ¿Qué puedo hacer? Dime qué puedo hacer para arreglar esto. Seo-jin lo miró con tanta tristeza que la sintió en los huesos. Puedes dejarme ir. Puedes darme el divorcio rápida y discretamente. Puedes dejarme tener estos últimos meses bajo mis condiciones. Eso es todo lo que quiero de ti, Min-hyuk. Tu ausencia. Tu permiso para ser libre. No quiero darte el divorcio, dijo Min-hyuk, y se sorprendió al oír que se le quebraba la voz. Quiero estar aquí para ti. Quiero cuidarte. ¿Por qué?, preguntó Seo-jin, la misma pregunta que había hecho antes. ¿Por culpa? ¿Por obligación? ¿Porque de repente me conviene hacer de marido cariñoso ahora que hay una fecha límite? No quiero nada de eso. Quiero autenticidad. Y la auténtica verdad de nuestro matrimonio es que no me amas y nunca me amarás. Así que, por favor, Min-hyuk, déjame ir. Fue al dormitorio y empezó a preparar la maleta. Min-hyuk la siguió, observándola con impotencia mientras recogía ropa, artículos de aseo, sus diarios y su violín. ¿A dónde vas?, preguntó. Un hotel, por ahora. Luego buscaré un apartamento. Un lugar pequeño. Un lugar donde pueda ser yo mismo. Esta es tu casa. Este nunca ha sido mi hogar, dijo Seo-jin. Ha sido una prisión hermosa. Estoy agradecido por la fuga. Terminó de empacar y se dirigió a la puerta. Min-hyuk le cerró el paso sin saber qué más hacer. Por favor, no te vayas. Así no. Hablemos de verdad. Seo-jin lo miró, y por primera vez desde que la conocía, no se molestó en ocultar su dolor. Min-hyuk, ¿sabes qué fue lo peor de amarte? No fue que no me quisieras. Fue que ni siquiera me viste lo suficiente como para decidir si valía la pena amarme. Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido una esposa de cartón piedra y no habrías notado la diferencia. Eso es lo que no puedo perdonar. No que no me quisieras, sino que ni siquiera intentaras conocerme. Quiero conocerte ahora, dijo Min-hyuk desesperado. Quiero intentarlo ahora. ¿Ahora que me estoy muriendo? ¿Ahora que hay una tragedia que le da sentido? No, Min-hyuk. No quiero tu amor culpa. No quiero ser tu arco de redención. Quiero pasar el tiempo que me quede siendo alguien con derechos, no solo una esposa moribunda a través de la cual intentas salvar tu conciencia. Ella lo empujó con suavidad y abrió la puerta. Min-hyuk la vio marcharse, con todos sus instintos gritándole que la detuviera, pero sabiendo que no tenía derecho. Ella tenía razón en todo. La había ignorado, la había desestimado, la había tratado como un ruido de fondo en su vida. Y ahora que por fin se alejaba, ahora que por fin le prestaba atención, era demasiado tarde. Después de que Seo-jin se fuera, Min-hyuk se desplomó en el suelo del ático vacío y se dio cuenta de que estaba llorando. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? No lo recordaba. Quizás no desde que Daeun se fue 7 años atrás, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran por alguien que había estado justo frente a él todo el tiempo, alguien a quien había fallado por completo, alguien que se estaba muriendo y había desperdiciado todo el tiempo que habían pasado juntos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Daeun. ¿Cena mañana? Tenemos mucho de qué hablar. Min-hyuk se quedó mirando el mensaje, la posibilidad que representaba. Una semana atrás, este mensaje habría sido un sueño hecho realidad. Pero ahora, solo podía pensar en el rostro de Seo-jin al salir por la puerta, el dolor en sus ojos, el estuche del violín colgado al hombro, los diarios llenos de soledad que había soportado por su culpa. Él respondió: no puedo. Lo siento. Necesito resolver algunas cosas.
La respuesta de Daeun llegó rápidamente. ¿Se trata de tu esposa? Min-hyuk pensó en cómo responder. Luego escribió. Sí, creo que siempre debió ser así. Colgó el teléfono y cogió uno de los diarios de Seo-jin, el que había escrito durante su primer año de matrimonio. Empezó a leer desde el principio, y con cada entrada conoció a la mujer con la que se había casado. Sus pensamientos, sus miedos, sus sueños. Su amor por la música y la poesía, su bondad, su paciencia, su corazón que se iba rompiendo poco a poco. Para cuando terminó los 5 diarios, amanecía fuera de las ventanas. Min-hyuk estaba sentado, rodeado de la evidencia de su fracaso como esposo, como ser humano, pero también con una extraña sensación creciendo en su pecho. No era amor, todavía no, pero algo así como reconocimiento, como ver a alguien con claridad por primera vez y asombrarse por lo que se había perdido. Yoon Seo-jin era extraordinario, y él nunca se había dado cuenta, pero quizá no era demasiado tarde. Ella había dicho que tenía 6 meses. Eso significaba 6 meses para intentar enmendarse, para demostrarle que la veían, para darle algo más que descuido. No porque él esperara que siguiera casada con él. No para aliviar su culpa ni para hacerse el héroe, sino porque se lo merecía. Porque en el tiempo que le quedaba, merecía ser valorada por el hombre que había prometido honrarla. Min-hyuk tomó una decisión. Le daría a Seo-jin el divorcio que ella quería. La liberaría sin condiciones, pero también pasaría los siguientes 6 meses demostrándole que siempre había merecido la pena conocerla, aunque ella nunca lo perdonara, aunque pasara el tiempo que le quedaba lejos de él. Al menos sabría por fin que la habían visto. Era lo mínimo que podía hacer, y quizá, con mucha suerte, bastaría. Seo-jin se alojó en un pequeño hotel en Hongdae, el barrio artístico que tanto le gustaba antes de casarse. La habitación era modesta pero limpia, con una ventana que daba a la calle, donde la vida bullía con una energía que no había sentido en años. Desempacó su violín, sus diarios, algo de ropa. No era mucho, pero era suyo. Por primera vez en 5 años, vivía a su manera. Sacó su teléfono y llamó a Jae-sung. «Sobre ese concierto que mencionaste», dijo cuando él contestó. «Me gustaría participar, si la oferta sigue en pie». «Seo-jin, claro que sí». «¿En serio?» Su entusiasmo era contagioso. «Lo digo en serio, quiero volver a jugar de verdad, no solo en salas vacías donde nadie puede oírme. Esto es increíble. ¿Cuándo puedes empezar a ensayar? Faltan 3 semanas para la función». «Vendré mañana», dijo Seo-jin. «¿Y Jae-sung? Gracias por recordarme quién era antes». Esa noche, tocó el violín junto a la ventana y por primera vez en años, la música no sonaba solitaria. Sonaba a libertad. Mientras tanto, Min-hyuk pasó los siguientes días sumido en la confusión y el arrepentimiento. Iba a trabajar, pero no podía concentrarse. Asistía a reuniones, pero no escuchaba lo que decían. Su mente estaba absorta en Seo-jin, la mujer con la que se había casado, pero nunca la había conocido, la esposa a la que había ignorado y que ahora moría sola por su negligencia. Le ordenó a su abogado que tramitara el divorcio de forma rápida y justa, otorgándole a Seo-jin todo lo que pedía y más. Transfirió una suma considerable a una cuenta a su nombre, no como moneda de cambio, sino como reconocimiento de que había malgastado 5 años de su vida en él y merecía una compensación. Cuando su madre la llamó, furiosa por el divorcio, la interrumpió. «Es culpa mía», dijo con firmeza. «Fracasé como esposo. Seo-jin merece algo mejor. El divorcio está en marcha y no quiero oír ni una palabra más al respecto». Su madre balbuceó en estado de shock. Min-hyuk nunca se le había enfrentado antes, pero colgó antes de que ella pudiera discutir más. Intentó respetar la petición de distancia de Seo-jin, pero se encontró pensando en ella constantemente. ¿Dónde se alojaba? ¿Estaba bien? ¿Recibía atención médica adecuada? ¿Estaba sola o había encontrado apoyo en amigos que él nunca le había permitido tener mientras estuvo casada con él? Una noche, sin poder contenerse, condujo hasta el hotel donde su abogado le había dicho que se alojaba. No entró, simplemente se sentó en el coche, mirando las ventanas, preguntándose cuál sería su habitación. Era patético, lo sabía.
casi acosador. Pero necesitaba saber que estaba a salvo. Estaba a punto de irse cuando la vio salir del edificio con el estuche del violín. Se veía diferente a como la había visto nunca. Vestía vaqueros y un suéter sencillo, y llevaba el pelo suelto en lugar de los elegantes peinados que su madre le había insistido. Parecía más joven, más ligera, más llena de vida, y le sonreía a alguien. Un hombre se acercó a ella, alto, de aspecto amable y sonrisa fácil. Se abrazaron, y Min-hyuk sintió una punzada en el pecho. Celos, posesividad, sentimientos irracionales por una mujer a la que no tenía ningún derecho, una esposa a la que había alejado por su propia negligencia. Los observó mientras caminaban juntos por la calle, charlando animadamente. Seo-jin se rió de algo que dijo el hombre, una risa auténtica, vivaz y genuina. Min-hyuk nunca la había oído reír así, nunca la había visto tan despreocupada y feliz. Debería alegrarse de que ella tuviera a alguien, se dijo, alegrándose de que no estuviera sola. Pero lo único que sentía era una devastadora sensación de pérdida por algo que en realidad nunca había tenido. Durante las 2 semanas siguientes, Min-hyuk se encontró accidentalmente con Seo-jin, en la cafetería cerca de su hotel, en la librería que frecuentaba, en la pequeña sala de conciertos donde ensayaba. Se decía a sí mismo que solo la estaba viendo, asegurándose de que estuviera bien. Pero la verdad era más simple y dolorosa. La extrañaba. O mejor dicho, extrañaba la oportunidad de haberla conocido. Seo-jin notó su presencia, por supuesto. La tercera vez que coincidieron casualmente, ella lo confrontó. ¿Me estás siguiendo?, preguntó ella. Su tono era más curioso que enojado. Sí, admitió Min-hyuk. No tenía sentido mentir. Lo siento. Solo necesitaba asegurarme de que estabas bien. Estoy bien, dijo Seo-jin. Mejor que bien, de hecho. Estoy viva. Ya lo veo. Min-hyuk señaló la sala de conciertos que había detrás. ¿Van a actuar? En una semana. Un pequeño concierto con una orquesta comunitaria. Nada del otro mundo, pero es mío. Mi elección. Mi música. Hizo una pausa, observándolo. ¿Por qué te importa, Min-hyuk? Conseguiste lo que querías. Se están tramitando los papeles del divorcio. Eres libre. ¿Por qué estás aquí? Porque leí tus diarios, dijo Min-hyuk, y me di cuenta de que desperdicié 5 años de tu vida, y ahora no tienes tiempo que perder, y no puedo arreglarlo, pero quería que supieras que te veo ahora. Te veo, Seo-jin, y lamento no haberlo hecho antes. La expresión de Seo-jin se suavizó un poco. Gracias por decir eso. Pero Min-hyuk, verme ahora no borra 5 años de invisibilidad. Y no necesito tus disculpas ni tu culpa. Necesito que me dejes vivir lo que me queda de vida sin el peso de lo que no fuimos. Lo sé. Es solo que... Min-hyuk se esforzaba por expresar la agitación que sentía en su interior. ¿Puedo ir a tu concierto? Me gustaría oírte tocar. Seo-jin lo pensó. ¿Por qué? Porque en 5 años de matrimonio nunca te pregunté qué te importaba, qué amabas, qué te hizo ser quien eres. Me gustaría saberlo ahora, aunque sea demasiado tarde, aunque no importe. Es demasiado tarde, dijo Seo-jin con dulzura. Y no importa, pero sí, puedes venir. El concierto es el próximo sábado a las 7. No vengas tras bambalinas después, solo escucha y luego déjame ir. Min-hyuk accedió, y Seo-jin se marchó, de vuelta a su ensayo, de vuelta a la vida que construía al borde de su muerte. Min-hyuk regresó a su ático vacío y se dio cuenta con una claridad sorprendente de que estaba enamorado de su esposa. No la esposa que había ignorado durante 5 años, sino la mujer con la que finalmente estaba saliendo. La música que volcó su alma en las cuerdas del violín. La escritora que llenaba sus diarios con hermosas y desgarradoras observaciones. La persona que tuvo la suficiente gracia para perdonarlo incluso cuando no lo merecía. Estaba enamorado de Yoon Seo-jin, y era el peor momento posible porque ella se estaba muriendo, y él ya había perdido su oportunidad. La noche del concierto, Min-hyuk llegó temprano, y se sentó en la última fila del pequeño teatro. El público era modesto, en su mayoría residentes locales y amigos de los artistas.
Nada que ver con las grandes salas de conciertos donde tocaban músicos famosos. Pero el espacio tenía una intimidad, una calidez, de la que carecían esos espacios estériles. Cuando la orquesta subió al escenario, Min-hyuk vio a Seo-jin de inmediato. Estaba en la sección de primeros violines y lucía radiante. El hombre de antes, Jae-sung, según supo Min-hyuk, dirigía. El programa comenzó, y Min-hyuk se sintió fascinado no por la música, sino por Seo-jin, la forma en que sostenía el violín como una extensión de sí misma, la concentración en su rostro, la emoción que fluía en cada nota. Luego llegó la pieza solista. Seo-jin dio un paso al frente y Jae-sung la presentó. Nuestra próxima pieza es una interpretación solista de Jun Seo-jin, una violinista de extraordinario talento que nos honra con su regreso al escenario tras 5 años de ausencia. Interpretará Meditación de Thais de Massenet. El teatro quedó en silencio. Seo-jin levantó su violín y comenzó a tocar. La música era de una belleza dolorosa, llena de anhelo y tristeza, algo que trascendía las palabras. Min-hyuk sintió que las lágrimas le corrían por el rostro y no se molestó en enjugárselas. Así era su esposa. Esa profundidad de sentimiento, ese arte, esa alma. Y él nunca se había molestado en descubrirla. Al terminar la obra, el público estalló en aplausos. Seo-jin hizo una reverencia, sonriendo con sinceridad, y Min-hyuk la vio enjugarse las lágrimas. Pero eran lágrimas de felicidad, lágrimas de logro y liberación, no las lágrimas silenciosas y ocultas que había derramado sola durante su matrimonio. Después del concierto, Min-hyuk esperó afuera a pesar de su petición de no ir tras bambalinas. Cuando Seo-jin salió, rodeado de amigos y simpatizantes, lo vio de inmediato. Les dijo algo al grupo y se acercó. «Te quedaste», dijo ella. «No podía irme sin decirte que fue increíble. Eres increíble. Y lo siento mucho, Seo-jin. No solo por perderme esta noche, sino por perderme todo. 5 años de ser una persona extraordinaria, y yo estaba demasiado ciega para verte». Seo-jin sonrió con tristeza. «Te lo agradezco. Pero Min-hyuk, que me veas ahora no cambia nada. Sigo muriendo. Pasaste 5 años sin amarme. Reconocer tu error no lo borra. Lo sé. No pido perdón ni otra oportunidad. Solo necesitaba que supieras que valía la pena conocerte. Que vale la pena conocerte. Que quien quiera que hayas sido y en quien quiera que te conviertas con el tiempo que te quede, eres extraordinario. Gracias», dijo Seo-jin, y parecía sincera. «Eso importa más de lo que crees». Ella empezó a darse la vuelta, pero Min-hyuk no pudo dejarla ir sin hacerle una pregunta más. «El director, Jae-sung, ¿es él?» «Una amiga», dijo Seo-jin. «Una querida amiga que me recordó quién era y me ayudó a volver a ser ella. Eso es todo». «¿Lo amas?» Seo-jin miró a Min-hyuk con algo parecido a lástima. «¿Por qué te importa?» «Porque creo que estoy enamorado de ti», dijo Min-hyuk, y las palabras salieron atropelladamente sin que pudiera contenerlas. «Sé que no tengo derecho. Sé que es demasiado tarde. Pero necesitaba que lo supieras. Estoy enamorado de ti, Seo-jin. De tu música, de tus palabras, de tu gracia y de tu fuerza. De todo lo que antes era demasiado estúpido para ver en ti». Seo-jin lo miró fijamente, y por un instante, vio un destello de la joven que había caminado hacia el altar hacía 5 años, llena de esperanza. Luego, su expresión se volvió opaca. «No, no lo estás», dijo con firmeza. «Estás enamorado de la culpa. Estás enamorado de la idea de la redención. Estás enamorado de la tragedia de la esposa moribunda, que da para una buena historia. Pero no estás enamorado de mí, Min-hyuk. Ni siquiera me conoces. He leído cada palabra de tus diarios». «Leer sobre alguien no es conocerlo», interrumpió Seo-jin. «Conocer a alguien es estar ahí en los momentos cotidianos, los días aburridos, las conversaciones difíciles. Es elegirlo una y otra vez cuando no hay ninguna tragedia que lo haga significativo. Tuviste 5 años para conocerme y elegiste no hacerlo. Ahora que hay una fecha límite, ahora que es dramático, crees que me amas. Pero no es así.
Te encanta la idea de ser el marido que se da cuenta demasiado tarde. Es romántico, es trágico, pero no es real. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo, porque en el fondo temía que ella tuviera razón. ¿Estaba realmente enamorado de ella? ¿O estaba enamorado del drama, de la oportunidad de redención, de la tragedia romántica que envolvía todo aquello? Ya no sé qué es real, admitió Min-hyuk. Solo sé que perderte es como perder algo esencial. Y para empezar, ni siquiera te tuve. Tienes razón, dijo Seo-jin. No lo hiciste. Y ahora es demasiado tarde. El divorcio será definitivo en 2 semanas. Después no tendremos ninguna conexión. Puedes seguir con tu vida. Quizás reconectar con Da-eun, ya que eso es lo que siempre quisiste. No quiero a Da-eun, dijo Min-hyuk desesperado. Quieres la absolución, dijo Seo-jin. Y no puedo dártela. No puedo ser tu arco de redención. Me queda muy poco tiempo para ayudarte a sentirte mejor contigo mismo. Necesito vivir, Min-hyuk. Vivir de verdad. Y no puedo hacerlo contigo atormentándome, intentando compensar 5 años en 6 meses. Se dio la vuelta y regresó con sus amigos, dejando a Min-hyuk solo fuera de la sala de conciertos. La vio reír y hablar con quienes realmente habían estado ahí para ella, quienes la habían visto tal como era. Él no tenía cabida en ese círculo. No tenía derecho a entrometerse. Regresó a su ático vacío y se dio cuenta de que Seo-jin tenía razón en todo. Estaba enamorado de la tragedia, de la oportunidad de ser el esposo reformado que reconoció su error antes de que fuera demasiado tarde. Pero eso no era amor. Era narcisismo envuelto en un envoltorio romántico. El verdadero amor habría sido verla hace 5 años. El verdadero amor habría sido preguntarle sobre su día, sus sueños, sus miedos. El verdadero amor habría sido darse cuenta de que tocaba el violín, leía poesía y que dejó su carrera por él. El verdadero amor habría sido elegirla cada día, cuando no era dramático, trágico o significativo. Había fracasado, total y completamente. Y ninguna revelación de último minuto pudo cambiarlo. Min-hyuk sacó su teléfono y miró el último mensaje de Da-eun, que seguía sin respuesta. Descubrió que ella había seguido adelante y que había empezado a salir con alguien exitoso y atento. No lo necesitaba para completar su vida, y Seo-jin tampoco. Había construido una vida en 2 semanas, más plena y enriquecedora que cualquier cosa que él le hubiera ofrecido en 5 años. Estaba realmente solo, y por primera vez, comprendió lo que Seo-jin había sentido durante todos esos años. La soledad de ser invisible para la única persona que se suponía que debía verte. El dolor de amar a alguien que no te correspondía. La lenta muerte de la esperanza. Se merecía esta soledad. Era su penitencia, y la cargaría el resto de su vida. Pero incluso al aceptarlo, Min-hyuk tomó una decisión final. Respetaría los deseos de Seo-jin y se mantendría alejado. Firmaría los papeles del divorcio sin oposición. No haría que sus últimos meses giraran en torno a él, a su culpa o a su tardía comprensión. La dejaría ser libre, verdaderamente libre, para vivir y morir en sus propios términos. Era lo mínimo que podía hacer, y lo máximo. 2 semanas después, el divorcio se formalizó. Min-hyuk firmó los papeles en el despacho de su abogado, y así, 5 años de matrimonio terminaron de un plumazo. Él ya no era el esposo de Seo-jin. Ella ya no era su esposa. Volvían a ser desconocidos, como siempre. Mantuvo las distancias, como prometió, pero no pudo evitar oír hablar de ella a través de conocidos en común. Se había mudado a un pequeño apartamento cerca de Hongdae. Actuaba regularmente con la orquesta de Jae-sung. Se había reencontrado con viejos amigos de la escuela de música. Al parecer, estaba feliz. Más feliz en estos últimos meses que en sus 5 años de matrimonio. Ese conocimiento debería haberlo alegrado, y una parte de él lo estaba, pero la otra parte, la egoísta, lamentaba lo que podría haber sido si hubiera sido mejor persona. 3 meses después del divorcio, Min-hyuk recibió una llamada inesperada. Era de Jae-sung. «Señor Kang, soy Han Jae-sung. Soy amigo de Seo-jin.
El corazón de Min-hyuk se aceleró de inmediato. ¿Está bien? ¿Pasó algo? Ella no está bien, dijo Jae-sung con cautela. El cáncer ha avanzado más rápido de lo esperado. La han hospitalizado y... Hizo una pausa. Pregunta por ti. ¿Pregunta por mí? Min-hyuk no podía creerlo. ¿Por qué? No lo sé. Solo dijo que hay algo que necesita decirte. ¿Puedes venir al Hospital Universitario Nacional de Seúl? Habitación 403. Min-hyuk ya estaba cogiendo sus llaves. Voy para allá. Condujo al hospital como un rayo, con la mente llena de miedo y confusión. ¿Por qué Seo-jin preguntaría por él ahora? Estaban divorciados. Ella le había dejado claro que no quería saber nada de él. ¿Había cambiado algo? Al llegar a la habitación 403, dudó en la puerta. Oía voces dentro. Personal médico, quizá amigos. Llamó suavemente y empujó la puerta. La habitación estaba llena de flores y tarjetas, prueba de que Seo-jin tenía gente que la quería, que la apoyaba en sus últimos días. Y en la cama del hospital, con un aspecto increíblemente frágil, estaba Seo-jin. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado, su piel pálida, pero sus ojos seguían brillantes, alerta. Min-hyuk, dijo con voz débil pero firme. ¿Viniste? Claro que vine. Se acercó a la cama lentamente, inseguro de si sería bienvenido. ¿Jae-sung dijo que querías verme? Sí. Hay algo que necesito decirte. Algo que debería haber dicho antes. Seo-jin miró a Jae-sung y a la enfermera en la habitación. ¿Podrías dejarnos unos minutos a solas? Se fueron, y de repente quedaron solos en la habitación estéril del hospital. Min-hyuk estaba sentado en la silla junto a su cama, esperando. He estado pensando mucho, dijo Seo-jin. En nuestro matrimonio, en lo que dijiste fuera del concierto, en si de verdad me amabas o si solo disfrutabas de la tragedia. Seo-jin, no tienes que... Déjame terminar, dijo con dulzura. Me enojé cuando dije eso. Y quizá tenía razón. Quizá te enamoraste más de la idea que de la realidad. Pero Min-hyuk, me di cuenta de algo. No importa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el amor se presenta de muchas maneras. Quizás no me amaste como yo quería durante 5 años. Quizás solo empezaste a verme cuando me iba. Pero sí empezaste a verme. Lo intentaste, a tu manera, al final. Y eso importa. No porque cambie lo que pasó, ni porque borre el dolor, sino porque significa que te importaste lo suficiente como para intentarlo. Las lágrimas corrían por el rostro de Min-hyuk. Lo siento mucho, Seo-jin, por todo esto, por hacerte perder el tiempo, por no ver lo extraordinario que eras, por... Lo sé, dijo Seo-jin. Te perdono. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Min-hyuk la miró, a esta mujer con la que se había casado pero nunca había conocido, a esta persona extraordinaria que le ofrecía algo que no merecía. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué me perdonarías? Porque me estoy muriendo, dijo Seo-jin simplemente. Y no quiero morir cargando con resentimiento, porque el perdón no es para ti, Min-hyuk, es para mí. Me permite soltar. Me permite pasar estos últimos días en paz en lugar de enojado. Ella extendió la mano y Min-hyuk tomó la suya, sorprendido por lo delgada que era, lo frágil. También quería darte las gracias, continuó Seo-jin. Si no hubieras leído mis diarios, si no me hubieras confrontado con tu culpa y arrepentimiento, quizá no habría encontrado el valor para irme. Tu fracaso como esposo me dio el impulso que necesitaba para recuperarme. Así que, de una forma extraña, me diste el mejor regalo. Me diste mis últimos meses de libertad. No merezco tus agradecimientos, dijo Min-hyuk con la voz entrecortada. No merezco nada de esto. Probablemente no, asintió Seo-jin con una leve sonrisa. Pero te lo doy de todos modos. Porque, Min-hyuk, pasé 5 años amándote. Y aunque tú no me correspondiste, ese amor fue real. Me formó, me dolió. Pero también me enseñó sobre mi propia capacidad de devoción, paciencia y esperanza. Eso vale algo. Se sentaron en silencio por un momento,
con las manos entrelazadas, mientras años de malentendidos y conexiones perdidas se instalaban entre ellos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente Min-hyuk. Días, quizá. Una semana con suerte. El médico dijo. Se le quebró la voz. Está avanzando rápido. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Necesitas algo? Seo-jin sonrió. La verdad es que sí. Hay una cosa. Mi último concierto con la orquesta de Jae-sung es mañana por la noche. Se supone que debo interpretar una pieza solista, pero no creo que tenga fuerzas para estar allí en persona. El hospital tiene equipo de video. Esperaba que alguien pudiera grabarme tocando aquí y proyectarlo en el concierto. Una última actuación. Por supuesto, dijo Min-hyuk de inmediato. Lo que necesites. Yo me encargo de todo. ¿Y Min-hyuk? Me gustaría que estuvieras allí, en el concierto, para escucharme tocar una última vez, no como mi esposo, ni siquiera como mi exesposo, sino como alguien que finalmente me conoció, aunque fuera brevemente, como testigo de quién era realmente. Allí estaré, prometió Min-hyuk. No me lo perdería. La noche siguiente, la pequeña sala de conciertos estaba abarrotada. Se había corrido la voz sobre el estado de salud de Seo-jin, sobre su última actuación, y la gente había acudido a honrarla. Min-hyuk se sentó en primera fila, junto a los padres de Seo-jin, quienes parecían devastados pero orgullosos. Jae-sung subió al escenario y explicó la situación al público. Esta noche tenemos algo especial. Yoon Seo-jin no puede estar con nosotros en persona, pero ha grabado una actuación final que nos gustaría compartir con ustedes. Esta pieza, Meditación de Thais, fue su favorita. Habla del anhelo, de la belleza, de la capacidad del alma humana para la alegría y la tristeza. Únanse a nosotros para celebrar a una música extraordinaria y a una persona aún más extraordinaria. Las luces se atenuaron y la pantalla se iluminó con la imagen de Seo-jin. Estaba en su cama de hospital, sosteniendo su violín, con aspecto débil pero decidido. Saludó con la cabeza a un acompañante fuera de pantalla y la música comenzó. Lo que siguió fue la actuación más hermosa y desgarradora que Min-hyuk había presenciado jamás. Seo-jin tocó con todas sus fuerzas, entregando su alma a cada nota. Se notaba el esfuerzo, cómo tenía que detenerse de vez en cuando para respirar, el temblor en sus manos. Pero también se veía la alegría en su rostro, la paz, la sensación de haber completado algo importante. Mientras la música crecía y se elevaba, llenando la sala de conciertos con su melodía desgarradoramente hermosa, Min-hyuk comprendió algo profundo. Así era Seo-jin en realidad. No la esposa silenciosa e invisible que se paseaba por su casa como un fantasma, sino esta persona apasionada, talentosa y profundamente sensible, capaz de tomar su dolor y transformarlo en algo trascendente. Al terminar la pieza, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, todo el público se puso de pie en una ovación, muchos de ellos llorando abiertamente. En la pantalla, Seo-jin bajó su violín y sonrió, una sonrisa de pura satisfacción. Lo había logrado. Se había recuperado. Había terminado su vida en sus propios términos. Después del concierto, Min-hyuk fue al hospital. Encontró a Seo-jin durmiendo, pues el esfuerzo de la actuación la había dejado completamente agotada. Jae-sung estaba allí, velando. «Eso fue increíble», dijo Min-hyuk en voz baja. «Estuvo increíble». «Siempre lo ha sido», dijo Jae-sung. Algunas personas simplemente necesitaban empezar a prestar atención. Las palabras no eran acusatorias, solo reales. Min-hyuk asintió, aceptando la verdad que contenían. «Gracias», dijo Min-hyuk, «por estar ahí para ella, por ayudarla a recordar quién era, por darle estos últimos meses de felicidad». «Ella se lo dio a sí misma», dijo Jae-sung. «Yo solo le di la oportunidad». Seo-jin siempre fue lo suficientemente fuerte como para tomar las riendas de su vida. Solo necesitaba creerlo. Min-hyuk se sentó con ellos toda la noche, observando a Seo-jin dormir plácidamente, con el estuche de su violín junto a la cama. Las enfermeras iban y venían, revisando los monitores y ajustando la medicación.
Sus padres llegaron de madrugada y todos mantuvieron la vigilia juntos. Al amanecer, Seo Jin se despertó. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Sus padres, Jae-sung y Min-hyuk. Sonrió débilmente. «Están todos aquí», susurró. «¿Cómo tuve tanta suerte?» Sus padres la tomaron de las manos, llorando suavemente. «Te queremos mucho, cariño», dijo su madre. «Estamos muy orgullosos de ti». «Yo también te quiero», dijo Seo Jin. «Gracias por todo, por apoyarme, por dejarme ser yo misma al final». Luego miró a Jae-sung. «Gracias por la música, por recordarme quién era, por devolverme la voz. Fue un honor», dijo Jae-sung con la voz cargada de emoción. Finalmente sus ojos se encontraron con los de Min-hyuk. «Y gracias por dejarme ir, por firmar el divorcio sin oponer resistencia, por darme la libertad de vivir estos últimos meses como yo misma. Fue lo más amable que has hecho por mí». Min-hyuk no pudo hablar. Las lágrimas lo ahogaban. Solo asintió, sosteniendo su mirada. «No te sientas culpable», le dijo Seo Jin. «Lo que pasó entre nosotros no fue solo tu culpa. Podría haberme ido antes. Podría haber exigido más. Elegí permanecer invisible. Ambos fuimos cómplices del fracaso de nuestro matrimonio. Así que perdónate, Min-hyuk, y vive mejor, ama mejor, con quien sea que venga después». «No habrá nadie más», dijo Min-hyuk. «No después de ti». Seo Jin sonrió. «Sí, la habrá, y cuando la conozcas, mírala desde el principio. No la hagas esperar 5 años para que se fije en ella. Prométemelo». «Lo prometo», dijo Min-hyuk. Seo Jin cerró los ojos, con una expresión de paz. «Estoy cansada, muy cansada, pero no pasa nada. Hice todo lo que quería. Toqué mi música, encontré mi voz. Perdoné. Fui libre». Su voz se debilitaba. «Eso es más de lo que la mayoría de la gente recibe. Estoy agradecida». Se sentaron con ella mientras su respiración se hacía más lenta y superficial. Los monitores emitían pitidos constantes, luego más lentos. El médico entró, le revisó las constantes vitales y los miró con compasión. «Ya falta poco». Mientras el sol salía por completo por la ventana del hospital, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Yoon Seo-jin exhaló su último aliento. Murió rodeada de quienes la amaban, tras haber vivido sus últimos meses como ella misma, habiendo recuperado su identidad y su alegría. Murió como había deseado, libre. El funeral fue precioso. Acudieron cientos de personas, antiguos alumnos de su época en la escuela de música, miembros de la orquesta, vecinos de su edificio, personas cuyas vidas había tocado en su breve periodo de libertad. Min-hyuk se sentó al fondo. No era familia, ni siquiera un verdadero amigo. Solo un hombre que por fin había aprendido a ver lo que se había estado perdiendo. Jae-sung pronunció el panegírico, hablando del talento de Seo Jin, su gracia y su transformación en esos últimos meses. «Nos enseñó que nunca es tarde para recuperarnos», dijo. «Que la libertad es una decisión que tomamos a diario, que vivir con autenticidad, aunque sea por poco tiempo, vale más que toda una vida fingiendo». Después del servicio, mientras la gente se marchaba, la madre de Seo Jin se acercó a Min-hyuk. «Quería que tuvieras algo», dijo entregándole un paquete. Dejó instrucciones. «Esto es para ti». Min-hyuk lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un diario de cuero, nuevo y sin usar, y una carta escrita a mano por Seo Jin. «Querido Min-hyuk, si estás leyendo esto, me he ido. Espero haber muerto en paz y haber podido jugar una última vez. Espero haber muerto como yo misma, no como la esposa invisible que fui durante tanto tiempo. Te doy este diario porque creo que lo necesitas. Necesitas escribir tu propia historia ahora. No la historia del esposo que se dio cuenta demasiado tarde, sino la historia del hombre que aprendió de sus errores y mejoró. Llena este diario de observaciones, de conexiones, de atención a las personas que te rodean. Obsérvalas, obsérvalas, valóralas mientras tengas tiempo. No esperes a que la tragedia te haga prestar atención a la belleza y el valor de la gente común y corriente que vive vidas comunes. Te perdoné, Min-hyuk. Ahora necesitas perdonarte a ti mismo.
no olvidando, sino haciendo algo mejor, siendo el esposo de alguien más que no pudiste ser para mí, atendiendo a la próxima mujer que te ame antes de que se vuelva invisible. Gracias por estos últimos meses, por respetar mis deseos, por dejarme ir, por asistir a mis conciertos, por estar ahí hasta el final. Significó más de lo que imaginas. Sé feliz, Min Hyuk. Vive plenamente. Ama con todo tu ser. Y recuerda que la mayor tragedia no es morir joven, sino vivir una larga vida sin vivir de verdad. Con gratitud y perdón. Seo Jin PD. El violín que toqué en mi última actuación te lo dejé. No para que lo exhibas como recuerdo, sino para que lo dones a una escuela de música, a un joven estudiante que lo toque, lo ame y haga música hermosa con él. Que siga cantando incluso cuando yo ya no pueda. Así es como quiero que me recuerden, no como un músico silencioso e invisible, sino como música que perdure mucho después de que el músico se haya ido. Min Hyuk permaneció en el cementerio mucho después de que todos se hubieran ido, con el diario y la carta en la mano, llorando por la mujer que había perdido 2 veces, una por su propia negligencia y otra por la muerte. Pero entre sus lágrimas también sintió algo más: gratitud, propósito, la determinación de honrar su memoria convirtiéndose en el hombre que ella había creído que podría ser. Volvió a casa, al ático vacío, pero esta vez el vacío se sentía diferente. No como soledad, sino como posibilidad, como una página en blanco esperando a ser llenada con una historia mejor. Min Hyuk abrió el nuevo diario y escribió su primera entrada. Hoy enterré a mi exesposa, Jun Seo Jin. Durante 5 años de matrimonio, nunca la vi realmente. Durante 3 meses después de nuestro divorcio, finalmente comencé a comprender quién era. Y ahora se ha ido, y me queda la certeza de lo que me perdí y la responsabilidad de mejorar. Este diario es mi promesa a ella y a mí mismo. Prestaré atención a las personas. Las valoraré. No esperaré la tragedia para prestar atención al extraordinario valor de las vidas ordinarias. Viviré mejor. Amaré mejor. Seré mejor. Gracias, Seo Jin, por enseñarme esta lección, aunque tuviste que morir para que la aprendiera. No desperdiciaré el don que me diste. Honraré tu memoria viendo a los demás como debí haberte visto a ti. Esta es mi promesa. Este es mi voto. Este es mi nuevo comienzo. 5 años después, Min Hyuk estaba en la misma sala de conciertos donde Seo Jin había dado su último concierto público. Pero esta vez no estaba allí para observar. Estaba allí para donar una beca en su nombre, la beca conmemorativa Jun Seo Jin para jóvenes músicos, financiada con el dinero que había reservado para ella y que ella nunca reclamó. La beneficiaria era una joven violinista, talentosa y apasionada, que le recordaba profundamente a Seo Jin. Al entregarle la beca y el violín de Seo Jin, restaurado y hermoso, a la joven, pensó en los últimos 5 años. Había cambiado. Había aprendido a ver a las personas, a valorarlas, a conectar. Había dejado su puesto como director ejecutivo y fundado una organización sin fines de lucro que apoyaba la educación artística. Había ido a terapia y superado su culpa y su dolor. Había hecho voluntariado, hecho amigos y construido una vida que iba más allá del trabajo y las obligaciones. Y había vuelto a amar. No a una sustituta de Seo Jin, jamás. Pero sí a una mujer extraordinaria por sí misma, a quien había visto desde el primer momento, a quien elegía cada día no por la tragedia ni el drama, sino porque valía la pena elegirla. Se habían casado el año pasado y esta vez Min Hyuk apareció. Prestó atención. Hizo preguntas. Se dio cuenta. Porque Seo Jin le había enseñado, por fin, lo que realmente significaba el amor. No grandes gestos ni trágicas revelaciones, sino atención diaria. Observar con constancia. Elegir a alguien una y otra vez en los momentos cotidianos, no solo en los dramáticos. Mientras el joven violinista tocaba el violín de Seo Jin por primera vez, la familiar melodía de meditación de Thais llenaba la sala de conciertos. Min Hyuk cerró los ojos y sonrió. La música de Seo Jin continuaba. Su legado continuaba. Y él
El esposo que la había fallado tan completamente hacía todo lo posible por honrar su memoria, siendo el tipo de hombre que ella creía que podría llegar a ser. No era redención. La redención era imposible, pero era crecimiento, era cambio, era una vida vivida con intención, atención y amor. Y tal vez, solo tal vez, donde quiera que Seo Jin estuviera, ella podía ver que él había aprendido la lección, que por fin estaba viviendo de verdad, que estaba prestando atención al extraordinario valor de la gente común, que estaba viendo, y ese fue el mejor homenaje que pudo darle. Ni pena, ni culpa, ni luto eterno, sino una vida plena, inspirada por la mujer que le había enseñado, con su muerte, a vivir de verdad. La música crecía y se elevaba, llenando la sala con su belleza. Y Min-hyuk, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas, susurró dos palabras que lo expresaban todo: gratitud, tristeza, esperanza y amor. Gracias. Gracias, Yoon Seo-jin, por ser extraordinario incluso cuando nadie te veía. Gracias por enseñarle a ver. Gracias por perdonarlo cuando no lo merecía. Gracias por el regalo de tus últimos meses, tus últimas lecciones, tu última gracia. Gracias. La esposa que nunca amó le había enseñado todo sobre el amor. Y aunque ya no estaba, su lección perduraba, vivida a diario en su forma de tratar a la gente, en su conexión con los demás, en su capacidad para reconocer el valor de cada ser humano que conocía. Ya no era invisible. En su memoria, en esta beca, en el violín que haría música durante generaciones, en la vida que ahora vivía con intención y atención, en todos estos sentidos, Yoon Seo-jin seguía vivo, visto, valorado, recordado, amado, finalmente, verdaderamente, completamente amado.